honor de presentar a el maestro Marco Antonio Gracia Triñaque. Fue mi maestro en la maestría, de hecho es el padrino de la maestría de Ciencias de la Familia de la primera generación de aquí, de Chihuahua. Él es originario de Zaragoza, España, y desde 1993 vive en México. Está casado y tiene 5 hijos. Cursó la licenciatura en Ciencias Religiosas por el Instituto Superior en Ciencias Religiosas Regina Apostolorum y maestría en Bioética por la Universidad Internacional Libre de las Américas. Es maestro en Bioética, conferencista internacional, miembro del Consejo de Bioética y de la Dimensión de la Vida de la Conferencia Episcopal Mexicana y de la Red Panamericana por y para el Derecho a la Vida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Él es autor de Persona y Bioética y su último libro, ¿Y los sapiens dónde quedó? Y hoy tenemos el honor de recibirlo y que vaya a compartir con nosotros esta maravillosa charla sobre las implicaciones del aborto. Tony, muy agradecidos en ANSPAC Chihuahua de tenernos con nosotros, muy honrados de verdad con tu presencia. La verdad es que siempre le tiramos a lo más alto para ver si podemos llegar y en esta ocasión, gracias a Dios y gracias a ti por tu sí, estamos hoy aquí y es un gran honor para nosotros tenerte. Bienvenido, Tony. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues antes que nada agradecer a Belia y a ANSPAC la posibilidad de estar con ustedes esta mañana para reflexionar de un tema un poquito complejo, como lo es el aborto. Y bueno, pues ya que no podemos hacerlo presencialmente por todo este asunto en el que estamos viviendo hoy, por lo menos lo intentaremos hacer a través de esta plataforma. Esperemos que no haya problemitas con el audio, con la señal de internet, que vean todo bien. Y al final, si nos da tiempo, abriremos un espacio de preguntas, si les parece, por si queda alguna duda o alguna cosa que quieran preguntar al respecto. Entonces voy a compartir pantalla para poder comenzar. ¿Se está viendo ahí? Sí, perfectamente. Muy bien, pues vamos a hablar de las implicaciones del aborto. Lo vamos a abordar desde una visión antropológica y bioética. No voy a usar ninguna argumentación religiosa, algo con lo que nos hemos encontrado, sobre todo cuando nos toca hablar de la vida humana, de defender la vida, de todos estos temas, es que luego los que están a favor del aborto te dicen, claro, es que tú eres católica, eres una mocha, eres una retrógrada, una fanática, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces vamos a abordarlo con este enfoque para que nos demos cuenta de que sí podemos defender la vida humana racionalmente, con la razón, usando argumentos científicos muy sencillos, sin tener que recurrir, en este caso concreto, al tema de la fe o de la moral, porque tú no sabes si el que está enfrente es creyente o no es creyente, si le da igual si es pecado o no es pecado, en fin. No es el abordaje que queremos darle a este tema, precisamente para poderlo sustentar desde algo que todos podemos hacer o tener a nuestro alcance, que es la propia razón y los datos que nos aporta la evidencia científica. Hoy en día te encuentras toda una promoción. Se creó este famoso pañuelito verde, no sé si lo han visto por ahí también en Chihuahua. Hace 2 o 3 años se quiso aprobar el aborto en Argentina, hoy ya lo aprobaron con el nuevo presidente, y las que estaban a favor del aborto, con financiaciones internacionales, crearon toda esta campaña y crearon el famoso pañuelito verde, y la contrarrespuesta fue el pañuelo celeste, porque todo esto, como les digo, surgió en Argentina, entonces el celeste coincide con la bandera de Argentina y pues obviamente con el cielo, ¿verdad? Pero bueno, te encuentras
todo esto. Hoy en día hay un afán aquí en México también por despenalizar el aborto en todo el país. ¿Se acuerdan que ahorita hay una propuesta de reforma constitucional donde entre algunas de las cosas que quieren cambiar, es muy curioso, fíjense, si se quisiera buscar aprobar el aborto estado por estado, pues llevaría mucho trabajo. Sin embargo, si se hace un cambio constitucional, aunque los estados tengan constituciones locales a favor de la vida, el aborto se va a aprobar a nivel nacional, independientemente de lo que cada estado diga en su constitución, porque tienen que tener referencia a la Constitución mexicana. Entonces, imagínense la que tenemos ahorita en breve, si toda esta propuesta de reforma constitucional sigue adelante. Hoy en día, multitud de fundaciones, de instituciones se dedican a promover con miles de millones de dólares el aborto en el mundo entero. La Fundación de Soros, la Fundación Rockefeller, Fundación Ford, la Planned Parenthood, la Fundación de Bill y Melinda Gates, UNICEF, Amnistía Internacional, y podríamos poner ahí infinidad de fundaciones o de instituciones que promueven año con año el aborto en el mundo entero. Si se fijan en la gráfica que hay arriba a la izquierda, la principal causa de muerte el año pasado en el mundo entero no fue ni el SIDA, ni el COVID-19, ni el cáncer, ni enfermedades del corazón, fue el aborto. Es impresionante cómo, si se fijan, si juntan las enfermedades cardíacas de cáncer, del COVID y de SIDA, pues no llegan ni siquiera a la cantidad de bebés matados todos los años con el aborto. Se ha buscado crear lo que se conoce con el nombre de eufemismos. Un eufemismo es usar palabras para ocultar un significado de una realidad, por ejemplo, el aborto, que es el homicidio de un ser humano inocente. En este caso usas el término interrupción del embarazo. Entonces, los eufemismos es usar palabras lindas para ocultar una realidad que no lo es. Me gusta mucho cómo se dice aborto en el lenguaje de señas, porque ahí no hay eufemismos que valgan. Si se fijan, tienes el bebé, lo tomas y lo matas. Y fíjense cuando lo toma, cómo frunce la boca, cómo frunce el ceño. Tienes el bebé y lo matas. Esa es la realidad del aborto. Es el homicidio de un ser humano inocente que encima es tu hijo, con las implicaciones que esto traerá a la larga. Al ratito profundizaremos más en todo esto. Se puede definir al aborto como la expulsión del embrión o del feto, ya sea de manera natural o provocada, mientras está dentro del vientre de la madre. El primero es el aborto espontáneo o natural. Generalmente ocurre por causas naturales, suceden por alteraciones en el embrión. Hay un estudio muy interesante que realizó la doctora Moratalla de la Universidad de Navarra, en España, donde ella demuestra con su equipo de investigadores que desde el momento de la concepción se establece un diálogo materno embrional de la mamá y de su hijo, y que quien inicia este diálogo no es la mamá, sino que es el bebé. Claro, esto es a nivel químico molecular. Va mandando unas señales que la madre escucha. Cuando a ti te pica, por ejemplo, una avispa o un alacrán y te inyecta un veneno dentro tuyo, nuestro cuerpo de manera natural reacciona y los glóbulos blancos empiezan a generar anticuerpos
para luchar contra esa cosa extraña que ha entrado dentro tuyo y que puede afectarte. Cuando la mujer queda embarazada en el momento de la concepción, ese nuevo ser humano que está dentro de ella no es parte de su cuerpo, no es como un brazo, una pierna, un riñón, que es parte del cuerpo de la persona, en este caso de la mujer. Es alguien diferente, porque la mamá aportó la mitad de los cromosomas, el papá la otra mitad, con el óvulo y el espermatozoide, y surge un nuevo ser vivo con su propio código genético diferente al papá y a la mamá. De manera natural, la mamá, en el momento que lo detecta dentro de su cuerpo, que es algo extraño, tendría que generar anticuerpos para luchar contra eso que hay dentro de ella y que pudiera afectarle. Si este diálogo que les comento químico-molecular lo pudiéramos poner en palabras que todos lo entendiéramos, sería algo así como esto. Hey, mamá, que estoy aquí, que no soy un bicho raro, que soy tu hijo. No generes anticuerpos y no me rechaces. Es más, prepárate porque ahí voy. Esto ocurre en el primer tercio de las trompas de Falopio. Comienza la división celular del embrioncito, va recorriendo las trompas de Falopio. Aproximadamente a los 5 días después de la concepción, llega al endometrio de la mujer, la parte más profunda del útero, para implantarse y continuar su desarrollo. Bueno, pues en este caminito que va por las trompas de Falopio, que son aproximadamente 5 días, la madre ha escuchado a su hijo. No ha generado anticuerpos para rechazarlo. Es más, ha cambiado radicalmente todo su metabolismo para que cuando llegue al endometrio estén todas las condiciones propicias para que pueda implantarse y continuar su desarrollo. Esto es algo impresionante y maravilloso. Sin embargo, cuando un embrioncito trae algún tipo de malformación o alteración, no manda esas señales de manera adecuada a la mamá no lo escucha y no prepara su cuerpo, su endometrio, para acogerlo. Entonces, cuando llega el embrioncito a implantarse, no lo puede hacer y de manera natural es abortado. Generalmente esto se presenta en el 15 o el 20% de los embarazos y obviamente no tiene ninguna implicación ética, porque no ha sido ni querido ni buscado. Simplemente se dio de manera natural que no hubo esa comunicación, no se preparó el endometrio y de manera natural el bebé fue abortado. El que sí nos interesa, y es al que vamos a dedicar toda esta charla, es el aborto provocado, porque este sí se debe a la intervención libre del hombre, de la persona, sobre el embarazo. Y le hemos puesto una serie de apellidos: el aborto terapéutico, el aborto eugenésico, el aborto por violación, el aborto psicosocial. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer apellido, el aborto terapéutico. La causal dice que cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida de la madre, sería legal abortar, se podría abortar. Hoy en día ha evolucionado tanto el desarrollo de la medicina, de la ciencia, que son prácticamente rarísimos los casos en los que se tenga que optar por matar al bebé para salvar a la madre. Incluso se ha llegado a llevar a término a bebés de 23 semanas de gestación fuera del vientre materno en incubadoras y se ha podido atender a la madre del problema médico que traía. Aquí hay que entender una cosa. Cuando una mujer está embarazada, el médico se encuentra frente a dos pacientes, la mamá y el bebé. En todo momento, la intención del médico
debe ser salvar ambas vidas. Si en el proceso de salvar ambas vidas alguna muere en el camino, éticamente no hay ninguna implicación, porque la intención era salvar las dos vidas. El problema ético viene cuando para salvar la vida de una, matas la vida del otro, ¿no? Matas al bebé para salvar a la madre. Ahí ya hay una implicación ética, porque la intención era matar a uno para salvar a otro. Ahora bien, como le han puesto este apellido de terapéutico, tenemos que entender qué nos dice el principio terapéutico. Y el principio terapéutico dice que se puede intervenir en la parte enferma para buscar el bien de todo el cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes una gangrena en la mano, sería lícito que te cortaran la mano para salvarte a ti completito, a toda tu persona. Si tú tienes un órgano dañado, sería lícito extirparlo si con eso te están salvando la vida. Por tanto, la verdadera terapia es aquella que elimina la enfermedad o el lugar de su crecimiento. Es decir, si tú tienes una gangrena en el pie, sería lícito que te pudieran cortar incluso desde la rodilla a la pierna si fuera necesario. Pero si tienes una gangrena en el pie y te cortan el cuello, pues ahí no hay terapia que valga, ahí te están matando. La verdadera terapia elimina la enfermedad o su área de crecimiento. Entonces, la pregunta obligada que quedaría aquí es, ¿desde cuándo eliminar a un embrión o a un feto? ¿Desde cuándo eliminar al hijo dentro del vientre es eliminar una enfermedad? Entonces nos damos cuenta que ya de entrada es una manipulación del lenguaje el usar el concepto de aborto terapéutico, porque este tipo de aborto va en contra del principio terapéutico médico por excelencia, ¿no? El siguiente apellido es el aborto eugenésico. Eugenesia viene del griego y quiere decir selectivo. Lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial ahí en Alemania, con los campos de concentración nazi, donde metía a judíos y a católicos y a todos los que él no considerara seres humanos, y se hacía una eugenesia, una selección. Entonces, en estos campos de concentración decían, si tú tienes A, B, C y D, venga, bienvenido. Si te falta alguna de estas características, pues vas hacia aquellas chimeneas y ahí te van a decir qué hacer. Ahí terminaban, pues ya sabemos cómo. Eso es una eugenesia, una selección en base a unas características específicas. Entonces, en este tipo de aborto, en esta causal, se dice que cuando existe el riesgo o la certeza de que el bebé nazca con alguna anomalía o malformación congénita, mediante un diagnóstico prenatal, se podría abortar. Es impresionante porque lo que hoy en día condenamos de Hitler, esa eugenesia que hizo, que mató a millones de seres humanos, hoy lo estamos aplaudiendo con este tipo de aborto. Por ejemplo, en Finlandia, este país que siempre ponen como referencia de ser el país con la mejor educación en el mundo y todo lo que tú quieras, en Finlandia ya no nacen bebés con síndrome Down. Y no es porque hayan encontrado la solución al síndrome Down, sino porque hacen un diagnóstico prenatal y cualquier bebé diagnosticado con síndrome Down automáticamente es abortado. El 100% de los bebés con Down son abortados. En España es el 95%. Acabamos de celebrar el Día del Síndrome Down hace apenas un par de días. Un caso real. En Italia, hace unos años, una mujer quedó embarazada
le hacen un diagnóstico prenatal y le dicen su bebé viene mal, viene todo deforme, no va a sobrevivir, le recomendamos que aborte porque lo que trae ahí es un engendro. Esta mujer dijo, yo no aborto, así como venga, así lo voy a coger y así lo voy a querer. Nació una niña que 19 años después se convirtió en Miss Italia. Vaya monstruito y vaya engendro, ¿verdad? Pero bueno, para darnos cuenta cómo se busca cualquier justificación para quitar la vida a un ser humano. ¿Cuántos abortos se han practicado haciendo diagnósticos prenatales falsos, diciéndoles a las madres que el bebé que traen no es viable, que viene deforme, que mejor aborte y que espere a tener uno sano y completito, A, B, C y D, para que entonces sí pueda vivir? Y si no, automáticamente lo mandamos al cubo de la basura. ¿Qué tendríamos que decir aquí? Que la presencia de malformaciones o anomalías no priva de dignidad humana ni de derechos a quienes las sufren. Por eso el principio de igualdad de todos los seres humanos y que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se fundamenta en la dignidad humana. Y la dignidad depende no de lo que tenemos, sino de lo que somos. Es decir, por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser humanos, poseemos una dignidad propia. Y de esa dignidad brotan los derechos humanos. Por tanto, si desde el momento de la concepción estás vivo, tu primer derecho fundamental es un derecho primigenio, sin el cual no existirían todos los demás, es el derecho a vivir. Entonces, la dignidad y los derechos se fundamentan en nuestra naturaleza humana. Por eso todos somos iguales, por eso todos poseemos la misma dignidad y los mismos derechos, independientemente de si estás completito, de si tienes alguna tara, de si tienes alguna malformación. Han visto a este joven Nick, que no tiene ni brazos ni pies, bueno, tiene un petete por ahí, ¿verdad? Bueno, tan digno es él como cualquiera de nosotros. Porque, repito, la dignidad no se fundamenta en las perfecciones del ser, en si estás completito o te falta algo, sino por el simple hecho de ser humano, de ser persona. La siguiente causal es el aborto por violación. Perdón. Esta es la causal preferida por los grupos pro aborto, porque si logran meter esta causal en un estado, en un país, el resto de las causales van a caer como efecto dominó, una detrás de otra. Generalmente, lo que hacen ellos es buscar un caso extremadamente sensible. Una niña de 12 años que ha sido violada constantemente por su padrastro o quien haya sido y que al final queda embarazada. Una vez que encuentran ese caso, y desafortunadamente lo van a encontrar porque la miseria del corazón humano pues llega a esas atrocidades y más, lo sacan a la opinión pública. Pobrecita, ¿qué culpa tiene ella? Es apenas una niña. Yo estoy en contra del aborto, pero en el caso de violación no, porque ahí sí qué culpa tiene la chiquita, ¿no? Y eso me lo he encontrado en muchos lugares, ¿no? Te dicen, yo estoy en contra del aborto, pero en el aborto por violación ahí no, ahí sí estoy a favor, ¿no? Bueno, la causal dice que cuando el embarazo ha sido consecuencia de un abuso sexual, se podría abortar.
Ahora bien, les voy a presentar un estudio. Ahí viene la referencia por si quieren verlo completito. Lo que les voy a presentar es un breve resumen del mismo. Es un estudio que se realizó durante 9 años con 192 mujeres embarazadas fruto de violación o de incesto. ¿Cuál fue la decisión que tomaron después de haber resultado embarazadas? El 69% de las mujeres decidió llevar adelante su embarazo. El 29% decidió abortar y 1.5% tuvo un aborto espontáneo o natural. ¿Qué hicieron con los bebés que nacieron? De las 119 mujeres que dieron a luz, el 36% lo dio en adopción y el 64% conservó a su bebé. De las 56 mujeres que abortaron, 6 prefirieron no hablar del aborto, una dijo no tener ningún remordimiento en ese tiempo, una declaró que al principio pensó que era lo mejor, pero después dijo que no estaba segura. 4 afirman tener numerosos remordimientos respecto al aborto. Y fíjense bien estos datos. 44 de 56 explícitamente se arrepintieron de su aborto. El 93% aseguró que sus abortos no solucionaron sus problemas y declararon que no se lo recomendarían a otras personas en su misma situación. Y el 43%, casi la mitad, declaró haber sido presionada para abortar. Miren, el 93% aseguró que sus abortos no solucionaron sus problemas. Cuando una mujer ha sido violada y queda embarazada, ¿cuál es el trauma existente en dicha mujer? Es el trauma post-violación, porque ha sido violentada no solamente sexualmente hablando, sino que ha sido violentada en la totalidad de su persona, lo cual genera un trauma, el trauma post-violación. Una vez que queda embarazada y se le ofrece el aborto como solución, si tú a una mujer que ha abortado fruto de una violación le preguntas después de su aborto, ¿ya se solucionó tu problema? ¿Ya quedaste desviolada? ¿Ya superaste el trauma post-violación? La respuesta es no. Al revés, le acabamos de agregar un nuevo trauma de igual o mayor intensidad al que ya tiene, que es el trauma post-aborto. Los psiquiatras nos dicen que si una mujer es propensa a una enfermedad mental, la suma de 2 traumas fuertes hacen que esa enfermedad mental se manifieste de facto. Es decir, si a lo mejor esa enfermedad mental te iba a aparecer dentro de unos años, con la suma de traumas fuertes se manifiesta mucho antes. De hecho, los psiquiatras nos dicen que cuando una mujer aborta, varias conexiones neuronales en el cerebro se rompen y eso daña de por vida a la mujer. Por eso, aunque haya pasado 10, 15, 20, 25 años de su aborto, yo por ahí tengo algunos testimonios donde la mujer después de 25 años, cada vez que hablaba de su aborto, se quebraba en llanto, porque eso la va a acompañar el resto de su vida. Entonces, si yo realmente quiero ayudar a la mujer que ha sido violada, tengo que ayudarla
a superar el trauma existente y no agregarle otro trauma más al que ya tiene y que puede ser detonante, repito, para una enfermedad mental que se va a manifestar. De las 119 mujeres que tuvieron a sus bebés, fíjense, ninguna se arrepintió de esa decisión ni mostró remordimiento. 25 prefirieron no expresar sus sentimientos, que seguramente son las que lo dieron en adopción. 94 de 119 expresaron satisfacción por su deseo de tener al bebé. Y fíjense este otro dato, más del 80% explícitamente expresó felicidad, y recuerden que trae encima el trauma post-violación, expresó felicidad por haber dado a luz a su bebé. Se sabe también entonces psicológicamente que el seguir adelante con el embarazo y tener al bebé ayuda a la mujer a superar más fácilmente el trauma post-violación que tiene encima. Entonces, en base a este estudio, la conclusión es más que evidente. El aborto no soluciona el problema de la violación. Es más, daña gravemente a la mujer y le ocasiona otros daños que la van a acompañar por el resto de su vida. Algunas cifras. El 54% de las mujeres víctimas de un ataque sexual no habían quedado expuestas al esperma durante la violación. El 51% de los violadores experimentaron disfunciones que no les permitieron terminar la violación. El 43% se encontraba dentro de las siguientes categorías: total o temporal infertilidad, puede ser naturalmente estéril, puede ser muy joven o muy vieja, o puede estar embarazada. El 43% entraba dentro de estas categorías. La víctima puede estar usando anticonceptivos, puede llevar un DIU, un dispositivo intrauterino, o tener la ligadura de trompas. El 20% de las mujeres violadas se encontraba dentro de esta categoría. Solamente un mínimo de víctimas son potencialmente fértiles. En un estudio con 1.290 víctimas de violación, creo que traen un micrófono abierto por ahí, solo el 0.6% quedó embarazada. De 3.500 violaciones en 10 años atendidas en este hospital, no hubo un solo caso de embarazo. De 85.000 mujeres violadas en España, 17 resultaron embarazadas. Esto es el 0.02%. Nos han hecho creer que toda mujer violada queda embarazada y que la única solución es el aborto, cuando muy pocas mujeres violadas quedan embarazadas. Ahora bien, no quiero que con esto vayan a malinterpretar la información. Es que como son muy poquitas, no pasa nada. No, sí pasa. Aunque solamente fuera una mujer, por supuesto que pasa, ¿eh? Pero tenemos que tomar en cuenta una cosa, que en todo embarazo por violación nos encontramos con 3 actores. El primero es el violador, el segundo es la mujer violada y el tercero es el bebé concebido por esa violación. ¿Qué tendríamos que hacer con cada uno de estos actores? Con el violador, según el estado en el que se encuentre, las penas van de 7 a 9 años o de 9 a 12 años de prisión, que algunos, por buena conducta, pueden salir antes, o eso no es que suela pasar mucho, pero a lo mejor hasta dando una mordida por ahí, ni siquiera pisan la cárcel. ¿Qué tendríamos que hacer con ese actor, con el violador? Incrementar las penas de cárcel, evitar que salga por buena conducta o por el motivo que sea, y que pague realmente
la pena que le sea impuesta. ¿Qué hacemos con el segundo actor, la mujer violada? Generalmente es atendida por la Policía Federal y por el DIF. Se le da una atención médica, legal, psicológica, y si resulta embarazada, se le propone el aborto como única solución. Ya hemos visto en base a este estudio que el aborto no soluciona el problema. Entonces, si yo realmente quiero ayudar a esta mujer, tendría que generar todo un sistema de políticas públicas para dar una ayuda integral y un acompañamiento integral a esa mujer, que siga adelante con su embarazo, y si cuando nace la criatura no la quiere tener por el motivo que sea, que se facilite la posibilidad de darlo en adopción. Miren, en México hay 2 instituciones, habrá alguna más, pero bueno, las que yo conozco, que son las más oídas a nivel nacional, son BIFAC y Yoliwani. Se dedican a coger mujeres, a ayudarlas a que continúen con su embarazo, y si al final no quieren a la criatura, hacen todos los trámites para darlo en adopción. Generalmente este proceso dura de 2 a 3 años, por todo lo que hay que hacer de revisión. De repente hay una mujer que la acompañaron, iba a dar a su bebé en adopción, pero cuando nació y lo tuvo en los brazos, dijo, no, me lo quedo, es mío, ¿no? Entonces, de repente, el proceso de adopción puede durar 2 años. Tuve unos alumnos de la maestría en Ciencias de la Familia en Querétaro, que cuando ellos empezaron la maestría no podían tener bebés, comenzaron los trámites de adopción, y cuando terminaron la maestría 2 años después les dieron a su primer bebé, ahorita tienen 2. Pero es un proceso largo. Y hablando con la directora de Yoliwani hace algunos años, ella una vez me dijo, estoy feliz y estoy triste. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué? Me decía, estoy feliz porque este año hemos podido dar más de 30 niños en adopción. Y me dice, pero estoy triste porque tengo 2.500 peticiones de adopción. Entonces, fíjense bien, hay miles de parejas que están dispuestas a adoptar, a acoger a esa criatura, a darle todo el amor que le pueden dar, y sin embargo seguimos ofreciendo caminos de muerte y no de vida, caminos que sanan y no que dañan más a la mujer. Y otro dato muy interesante es que a veces se piensa y se dice, ¿no? Es que si la mujer tiene a la criatura, le va a estar recordando constantemente al violador. Pues del 75 al 85% escogen tener a su bebé y luego quedárselo. Entonces, repito, este es el mejor camino si realmente queremos ayudar a una mujer que ha sido violada y ha quedado embarazada. Ayudarle con el trauma que tiene, trauma post-violación, darle un acompañamiento integral, ofrecerle caminos de vida y de sanación, y no agregarle otro trauma de mayor intensidad, que es el trauma post-aborto, que la puede dañar y la va a dañar por el resto de su vida. ¿Qué podríamos decir desde la bioética? Que la violación no justifica éticamente el aborto. Hay un principio ético elemental que dice que un mal no se corrige ni se compensa con otro que lo supere. Y siempre quitar una vida humana inocente no es un mal menor, es un mal mayor. Por tanto, el aborto no va a compensar la violación sufrida a esta mujer. El que la madre no haya sido responsable por haberlo concebido no priva al bebé de su derecho a vivir. Y tenemos que tener en cuenta que el no nacido no es un agresor, es una segunda víctima
que no debe recibir la pena de muerte por el crimen de su padre. Fíjense bien, en México la pena de muerte es anticonstitucional. Solamente se permite la pena de muerte en México en tiempos de guerra en dos situaciones: ante un traidor a la patria o ante un injusto agresor. Fuera de esos dos términos, la pena de muerte en México es anticonstitucional. Y aquí estamos aplicando la pena de muerte a un ser humano que no es agresor, que es inocente, por un crimen que él no cometió, que lo cometió el violador, su padre. El siguiente apellido es el aborto psicosocial. La causal dice, aquí en Ciudad de México, que cuando el embarazo resulta no deseado antes de las 12 semanas, este es un embrioncito tamaño real de 12 semanas. Así está deformado, lo pueden ver ahí en la imagen. Tiene su cabeza, su cuerpo, sus piernas, la cara, los brazos. Está completamente formado a las 12 semanas. La reforma constitucional busca extender el aborto en todo el país y no solamente antes de las 12 semanas, sino que se podría abortar durante todo el embarazo, con todo lo que eso implica. Bueno, en Ciudad de México se aprobó hace unos años este tipo de aborto y al día de hoy van matados con permiso de la ley más de 250,000 mexicanos porque a un grupo de personas se les ocurrió decir que antes de las 12 semanas no se podía determinar qué era lo que la mujer traía dentro de su vientre. Fíjense bien. Es una afirmación que va en contra de toda evidencia científica, desde la biología molecular, desde la embriología, desde la genética. Se demuestra que desde el momento de la concepción, la mujer está embarazada de un nuevo y original ser humano, diferente al papá y a la mamá. Decir que antes de las 12 semanas no podemos determinar qué es lo que la mujer trae en su vientre va en contra de toda evidencia científica, simplemente por justificar el homicidio de seres humanos no deseados. Este tipo de aborto funciona como método de control natal. Cuando se implementaron hace unos años políticas mundiales del control natal, en México fue el primer país de Latinoamérica en implementar estas medidas de control natal a cambio de condonación de deuda y todo lo que ustedes quieran. Estas políticas de control natal incluyen anticonceptivos, la esterilización y el aborto. Entonces, el aborto psicosocial es un método de control natal porque como no deseo a ese ser humano, simplemente lo mato. Y hemos convertido la vida, el inicio de la vida, el derecho a vivir, en un deseo. Si lo deseo, vive. Si no lo deseo, muere. En pocas palabras, como sociedad, estamos involucionando o nos estamos deshumanizando. La deshumanización implica el no ser capaces de tender una mano amiga a aquel que lo necesita, aquel más frágil, aquel más vulnerable, que en este caso es el ser humano en sus primeras etapas de desarrollo cuando está dentro del vientre materno.
Y esta es la causa más frecuente de abortos provocados en el mundo. Fíjense bien, desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos, el 42% de las mujeres que han abortado lo harán una segunda y tercera vez. 1 de cada 3 bebés concebidos en Estados Unidos muere víctima a aborto. Es una ruleta rusa. El 98% de los abortos se llevan a cabo como medio de control natal para ocultar un embarazo no deseado. Y menos del 2% de los abortos se hacen como resultado de una violación, de un incesto o de amenaza a la vida de la madre. Entonces, lo que se busca es, primero, con las diferentes causales, en concreto, la causal por violación, que se apruebe el aborto en esa causal para luego meter las otras. Y una vez que han logrado meter por violación, por peligro de vida de la madre o por malformación, se busca el aborto por petición, porque el bebé no es deseado, antes de las 12 semanas. Y cuando logran eso, lo que se busca es el aborto libre durante los 9 meses de embarazo. Estos datos no son datos que nos da la Iglesia Católica. Este instituto que ven ahí es un instituto estadístico de Planned Parenthood, la principal proveedora de abortos en el mundo. Esta institución realiza más del 80% de todos los abortos que se hacen en el mundo. Entonces, son datos que nos dan ellos. El 98% son medio de control natal para ocultar un embarazo no planeado. Organismos internacionales hablan de que al año se practican cerca de 50 millones de abortos. 50 millones de abortos. Ahí saqué un poquito las cuentas y cada segundo que estamos hablando se practican 1.5 abortos. 1 segundo, 2 segundos, ya van 3 bebés abortados. 3 segundos, 4 segundos, ya van 6 bebés abortados. Es impresionante hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. Y entonces viene una pregunta obligada. ¿Esto es la interrupción legal del embarazo, ese eufemismo con el que han querido suavizar el aborto, o es el homicidio de un ser humano? Fíjense la punta del lapicero. Ese bebé que ven ahí abortado tiene aproximadamente unas 6 semanas de gestación, donde la ley te dice que no sabemos qué es lo que trae la mujer dentro de su vientre. Creo que alcanzamos a distinguir perfectamente ahí lo que se ve, ¿verdad? Unas manos, unos pies, una columna vertebral, unos intestinos. Es un ser humano. Y por eso las imágenes del aborto son desagradables, porque no es una zanahoria, no es una cosa, es un ser humano destazado, que encima luego incluso lucran con las partes de su cuerpo. No sé si se enteraron que hace 3, 4 años se hicieron unas grabaciones en cámara oculta con abortistas de Planned Parenthood, donde vendían los restos de los bebés abortados. Y según la parte del cuerpo que quisieras, te costaba una cantidad u otra. ¿Quieres unos riñones? Son $100. ¿Quieres un corazón? Son 200. ¿Quieres un cráneo? Pues es más, porque es la parte más cara es el cráneo, porque en los abortos generalmente hay que aplastarlo para poderlo sacar. Entonces, quien quiere comprar un cráneo completito es la parte más cara, para luego experimentar con ellos y hacer todo lo que ustedes... Bueno, hay por ahí un sinfín de listas de todo lo que se hace con restos de bebés abortados, desde bases de perfumes hasta edulcorantes de refrescos, cremas de rejuvenecimiento, con células madre, etcétera, etcétera.
Ahora, esta segunda parte es pues un poquito más fea porque pues sí, se van a ver obviamente imágenes de bebés abortados según el tipo de aborto que se procure. Pero bueno, simplemente volteen la cara y no lo vean y ya está. Pero es para que vean cómo está el bebé en cada etapa de su desarrollo con el tipo de aborto que le practican. El primero que tendríamos que mencionar es el aborto químico por pastillas, que está la famosa RU 486, o el levonorgestrel, que son píldoras abortivas, en esencia, y lo que pasa es que la mujer tiene un sangrado y el bebé literalmente se va por el retrete cuando le estiran la cadena o durante la menstruación. Fíjense algunos titulares. Casi la mitad de los abortistas admiten que la píldora abortiva daña a las mujeres. Aborto químico mata a su hijo y pierde el útero, el ovario y una trompa al ingerir misoprostol. La píldora del día después en España, una historia de una mentira que mata. Científicos y fabricantes admiten que la píldora del día después es abortiva. La píldora perjudica seriamente la salud. Así mueren mujeres por embolias pulmonares o coágulos de sangre. Y hoy en día, todos estos grupos proabortistas están sacando tutoriales en YouTube y tutoriales en PDF para que las mujeres se practiquen abortos químicos en su casa. Hay mujeres que cuando toman estas píldoras y el bebé es abortado, sufren hemorragias internas y terminan muriendo. Y están haciendo que todo esto lo hagan solas en sus casas, con todos los riesgos que esto implica. Algunos efectos del misoprostol: contracciones en las paredes uterinas, causa cólicos fuertes, sangrados. Es de esta manera como se elimina el tejido gestacional en forma de coágulos. En general es un proceso doloroso y desagradable. El sangrado y expulsión de coágulos continúa entre 4 y 6 horas después de tomar estas pastillas, pero los cólicos pueden durar 1 o 2 días y los manchados de sangre continuar varias semanas. Otros síntomas: vómitos, fiebre, diarrea, mareos y cansancio. Entonces, si se fijan, no es todo tan sencillo como tómate estas 2 pastillitas y se te quita el problema de encima. No, no. Es que seguramente vamos a ocasionar problemas mucho mayores a esta mujer. Ya lo que son los abortos quirúrgicos. El primer tipo de aborto es el aborto por succión. Generalmente se realiza antes de las 12 semanas. Y aquí lo que se hace es introducir una cánula por la vagina de la mujer, conectada a una aspiradora, se prende la aspiradora y se licúa literalmente al bebé, que sale en un receptáculo ya todo licuado así en partes. Este año pasado, no sé si tuvieron oportunidad de verla, salió una película de Eduardo Verástegui que se llama Inesperado, que es un poquito la vida de Abby Johnson. Ella trabajó durante varios años como directora de varios abortorios de Planned Parenthood. De hecho, fue la directora más joven de estos abortorios y con el número más alto de abortos en sus abortorios. Ella, un día el abortista tuvo que realizar un aborto y faltaba personal. Entonces se ofreció a entrar para auxiliar al abortista en el aborto. Era un aborto por succión y generalmente se hace un ultrasonido para que el abortista sepa bien por dónde va la cánula y vea que está licuando literalmente al bebé y que no queda ningún resto
dentro. Cuando Abby Johnson entró a auxiliar a este abortista y vio lo que realmente era un aborto, tuvo una conversión radical, se hizo provida y ahorita se dedica a dar conferencias provida por todos lados contando lo que ella vio. Esta película, esta es la escena más fuerte que hay en toda la película porque plasma el dolor de las mujeres que van a abortar y lo que es en realidad un aborto. Ay. Solo hago procedimientos con ultrasonido. Me voy a ir por acá. ¿Podría sostener la sonda? Bien. Ahí ven cómo está entrando la cánula. Está evitando el catéter. Igual que siempre, por eso lo hago así. El bebé de manera natural, cuando siente el peligro, se va para el lado contrario. Es tiempo de comenzar. Este aborto puede durar unos 5 o 10 minutos. Y tan sencillo como eso se termina con una vida humana. En 5 o 10 minutos. Entre las dos, bueno, ¿qué riesgos hay para la mujer? Perforación del útero, dejar algún resto del bebé en el vientre, lo que puede obstruir las trompas, dejarla estéril, provocar sangrados. Entre las 12 y 14 semanas se suele hacer el aborto por legrado o curetaje. Se mete una cureta, que es como una especie de cucharita cóncava, y literalmente se va raspando al bebé trozo por trozo. Y el abortista tiene que ver que saque prácticamente todos los pedacitos del bebé. El riesgo de perforación es mucho mayor, el riesgo de dejarse un resto del bebé dentro es mucho mayor. Y este es el tipo de aborto que más se emplea en México y en Latinoamérica. El aborto por succión es el que más se emplea en Estados Unidos. Ahí pueden ver los dos procedimientos. En el primero se introduce la cánula y el bebé sale aspirado. En el segundo se corta en pedacitos. Después de las 16 semanas, estamos hablando de un bebé ya casi de un palmo de tamaño, se hace el aborto por dilatación y evacuación. Se dilata el cervix de la mujer, se introducen unos forceps, unas pinzas con dientes y literalmente se desgarra el bebé en pedazos. Como ya es más grande, el abortista tiene que asegurarse de que sacó todos los pedazos del bebé, tiene que montar como si fuera un rompecabezas al bebé en la mesa y cuando se aseguró de sacar todo, el procedimiento termina. Aquí pueden ver cómo se realiza el curetaje desmembrando parte por parte al bebé. También después de las 16 semanas se hace el aborto por inyección salina. Se inyecta en el líquido amniótico una concentración alta de sal, de agua con sal, y el bebé muere de dos maneras. Al absorber ese líquido amniótico es envenenado y es tan alta la concentración de agua con sal que por fuera lo va quemando. Ha habido casos que cuando se ha practicado este tipo de aborto, cuando ya pasan las 24 o 25 semanas de gestación, los bebés han nacido vivos. Hay una película muy bonita que se la recomiendo, no trae ninguna imagen de aborto, se llama October Baby, bebé de octubre, y cuenta la vida de Jana Jensen, sobreviviente a un aborto por inyección salina. El abortista practicó el aborto, ya eran 20 y tantas semanas de gestación, se fue, sacó a la bebé, la dejó ahí y se fue a practicar otro aborto. Cuando llegó la enfermera a limpiar todo y a tirar todo a la basura,
se percató de que la bebé se estaba moviendo, que estaba viva. Algo se movió dentro de ella, la envolvió en una toalla y a unas cuadras había un hospital y la dejó en urgencias. Cuando llega a urgencias, imagínense el alboroto que se armó ahí, porque como llegó viva, todos se enfocaron a salvarle la vida a esa criatura. Y médicos por aquí, médicos por allá. Había una pareja ahí en urgencias que cuando vio todo ese revuelo, ¿qué está pasando? Pues nada, que trajeron a esta niña que la abortaron y nació viva. Le salvan la vida y esta pareja adopta a Jana Jensen. Cuando llega a la adolescencia, ella quiere ir a buscar a su madre biológica y cuando la encuentra y está cara a cara con ella, le dice: todo eso se reflejó en esta película, October Baby, Bebé de Octubre. Es una película que se las recomiendo muchísimo para niñas de secundaria. Repito, no trae ni una sola imagen de aborto como las que les estoy... Nada, nada, nada. Pero es la historia real de Jana Jensen, sobreviviente a un aborto por inyección salina. En el último trimestre de embarazo, cuando el bebé ya está formado completamente, está en posición fetal ya para nacer, si lo sacaras en ese momento es viable fuera del vientre materno, se hace el aborto por histerotomía o cesárea. Ustedes han visto cuando nace el bebé que lo primero que hace el pediatra es activar los pulmones. Generalmente los ponían cabeza abajo y les daban unas palmaditas en la espalda. Cuando el bebé llora, todo mundo en el quirófano se siente tranquilo. Pero ¿han visto cuando el bebé no llora lo que pasa? Que todo el mundo se empieza a poner inquieto. La mamá, ¿por qué no está llorando mi hijo? Los doctores empiezan a correr de un lado para otro, porque los pulmones no se han activado y hay peligro de que el bebé esté muerto o muera. ¿Qué hacen con este tipo de aborto? Simple y sencillamente hacen una cesárea a la mujer, sacan al bebé completito y lo ponen en una plancha de metal fría para que sus pulmones colapsen, se muere y se tira, como pueden ver ahí, perdón la imagen de grotesca, pero es una imagen real de este tipo de aborto, se tira literalmente al cubo de la basura sin prestarle la más mínima atención. Y luego se les ocurrió otro tipo de aborto también en el tercer trimestre de gestación, completamente viable fuera del vientre materno, que es el aborto por nacimiento parcial. En Estados Unidos hay varios estados que permiten el aborto durante los 9 meses de embarazo. La ley te dice que cuando el bebé saca la cabeza fuera del cuerpo de la mujer, ya es sujeto de derechos y ya hay que hacer todo lo posible por salvarle la vida. El bebé en el último trimestre de embarazo ya está en posición fetal. La cabeza ya está en la pelvis de la mujer y por eso es lo primero que sale, la cabeza. Si haces una cesárea, al abrir el vientre, lo primero que sale es la cabeza, generalmente. Entonces, decían estos abortistas, bueno, ¿cómo le hacemos? Porque si sale la cabeza, pues ya no lo podemos matar. Pues se les ocurrió el aborto por nacimiento parcial. Meten unos forceps por la vagina, agarran las piernas del bebé y lo voltean. Sacan primero las piernas y como no salió la cabeza, todavía no es sujeto de derechos. Sacan el resto del cuerpo menos la cabeza. El abortista le clava al bebé unas tijeras en la base del cráneo, en el cuello, las abre y literalmente el bebé se desploma y muere. El abortista literalmente le arranca, o sea, le corta el cuello. Ahí pueden ver la imagen, es muy fea,
del bebé sin la cabeza, porque como la cabeza es más grande, una vez que ha quitado el cuerpo, mete unos forces para aplastarla y poderla sacar. A lo largo de todos estos años me han mandado videos en cámara oculta de todos los tipos de aborto. Cuando me mandaron por primera vez un video de un aborto por nacimiento parcial, lo he visto 3 veces. De hecho, no lo suelo poner absolutamente a nadie, porque es muy, muy, muy grotesco lo que se está viendo ahí. La mujer está de lado, el bebé lo están sacando por atrás, y el abortista literalmente le está cortando el cuello, se ve cómo cae la sangre, la carne, al final aplasta la cabeza, la saca y tan. Pero es impresionante la cara del abortista. No tenía un solo gesto de asco, de que estaba haciendo algo mal. Él estaba a lo suyo, cortando y cortando y cortando, como nada, como si nada, ¿no? Realmente sorprende la maldad del ser humano, que es capaz de a una criatura completamente inocente, en cualquier estadio de su desarrollo dentro del vientre materno, desde antes de las 12 semanas hasta el último trimestre de embarazo, lo que hemos sido capaces de crear para asesinar, para destrozar, para matar a seres humanos inocentes. Y encima, todavía pretender reclamarlo como si fuera un derecho. Miren, los derechos humanos se fundamentan en la naturaleza humana y tienen una característica, y es que no se contradicen entre sí. Por eso, si existe un derecho primigenio a vivir, no puede existir un derecho a matar, un derecho al aborto, porque sería contradictorio. Y a veces nos olvidamos, que los derechos traen consigo siempre unos deberes. Porque hoy todo el mundo reclama derechos, pero se olvida de los deberes que conllevan. Si existe el derecho primigenio a vivir, el deber que obliga es a proteger y preservar dicha vida. Yo al día de hoy todavía no me entra en la cabeza en lo que nos hemos convertido como humanidad para querer llamar a esto que acabamos de ver un derecho. Un derecho a matar, un derecho al aborto. Y encima nos quedemos tan tranquilos cuando realmente estamos quitándole la vida a un ser humano completamente inocente en la etapa más frágil y vulnerable, que es donde más tendríamos que cuidarlo y protegerlo. Para ir terminando, los proabortistas dicen que todo este tema del síndrome post-aborto es un invento de los provida para asustar a las mujeres y que no aborten. Sin embargo, el síndrome post-aborto está documentado completamente psiquiátricamente. Algunos datos: 7 veces más de mujeres que habían abortado en el gobierno de Finlandia, un estudio de 9.000 mujeres, al año siguiente del aborto sufrieron 60 veces más muertes por causas naturales que las que habían dado a luz, 4 veces más muertes por accidentes, 14 veces más muertes por homicidios. En otros 2 estudios, 64% de ellas ingresaron a hospitales psiquiátricos tras su aborto en Baltimore. El 59% sufren trastornos psiquiátricos graves y permanentes tras el aborto. Y esto lo dice la Real Academia de Obstetricia de Inglaterra, que está a favor del aborto. Esta es una de las páginas más completas que he encontrado sobre el tema del síndrome post-aborto.
se llama nomassilencio.com. Ahí van a encontrar estudios, testimonios, en fin, muchísimo material. Es una página española, entonces pueden bajar de ahí mucha información. nomassilencio.com. Y para ir cerrando, aunque la ley diga que el aborto no está mal, el aborto no deja de ser el homicidio de un ser humano inocente. Aunque la mayoría diga que el aborto no está mal, el aborto no deja de estar mal, porque es matar a un ser humano en la etapa más vulnerable. Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba en España, decía: la historia juzgará a nuestra generación como una sociedad que ha sido incapaz de transmitir la vida a la generación siguiente. La historia juzgará a nuestra generación como una sociedad que ha sido incapaz de transmitir la vida a la generación siguiente. Hoy en día, el vientre materno se ha convertido en el lugar más inseguro sobre la faz de la tierra, el lugar donde mueren más seres humanos cada día en el mundo entero. No es Irak, no es Siria, no son muertes por COVID, no. El vientre materno es el lugar más inseguro hoy en día para el ser humano. Nos encontramos, por tanto, ante el mayor genocidio en la historia de la humanidad. El que era ministro de Salud argentino hace unos meses, en una entrevista que le preguntaron sobre la mujer embarazada, él dijo que cuando una mujer está embarazada nos encontramos ante una sola persona, la madre. Lo otro, decía él, es un fenómeno. Es decir, no es un ser humano, no es una persona. Y él mismo dice, porque si lo fuera, estaríamos ante el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Pues efectivamente, estamos ante el mayor genocidio en la historia de la humanidad, porque lo que se está abortando no es un conejo o una zanahoria, es un ser humano, es una persona humana con una dignidad propia y unos derechos que son inviolables, en concreto, el derecho a vivir. Decía Madre Teresa de Calcuta, el aborto mata la paz del mundo. Si una madre mata a su propio hijo, ¿qué más me da a mí matarte a ti? ¿Y qué más te da a ti matarme a mí? Si el vínculo más sagrado, que es el de la madre y el hijo, lo hemos violentado, lo hemos quebrado. Si una madre es capaz de matar a su propio hijo, ¿de qué me extraña que el mundo esté como esté? ¿De qué me extraña que haya homicidios, guerras, narcotráfico, secuestros? Si el vínculo más sagrado lo hemos literalmente deshecho. Así, una sociedad que ha negado el respeto absoluto a la vida se transforma en una sociedad que mata y empieza a crear leyes que en vez de respetar a las personas, a su dignidad y a sus derechos, crea leyes que matan. Una ley del aborto, una ley de la eutanasia. Con razón Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, escribía Homo homini lupus. El hombre se ha convertido en un lobo para el propio hombre. A mí me extrañó mucho el por qué había hecho esta comparación. El hombre se ha vuelto un lobo para el propio hombre. Pero cuando entiendes la naturaleza del lobo, esta frase cobra sentido. Cuando tú tienes en la sierra unas cabezas de ganado, unas vacas, unas ovejas, hay en Chihuahua
tienen pumas. Llega un puma, mata una oveja o mata un ternero, se lo lleva y se lo come. Pues es el daño colateral. Si tú tienes animales domésticos de pasto en un lugar salvaje, pues algún depredador puede llegar y comerte alguno de los animalitos que tienes ahí. Pero ¿qué pasa con el lobo? Cuando el lobo está en fase de cazar, tú tienes un rebaño de 100 ovejas, llega el lobo y de un sentón te mata 20 ovejas. Porque cuando está en esa fase de cazar, cualquier cosa que le pase viva por enfrente, de manera instintiva la muerde y la mata. Entonces te mata 20 ovejas y solo se lleva una para comer. Es decir, mata por matar. Cuando entiendo esa naturaleza del lobo y vuelvo a leer esta frase, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el propio hombre, me doy cuenta que tiene todo sentido. Porque somos capaces de matar al otro y encima quedarnos tan tranquilos. Es que no siente nada, es que es un montón de células, es que lo permite la ley. Y con eso justificamos el arrancarle la vida a un ser humano inocente. Cierro con esta frase que dejó en su momento Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Respeta, defiende, ama y sirve a toda vida humana. Pues bien, con esto no me queda más que agradecerles. Voy a dejar de compartir. Si se fijan, pues no es un tema fácil, es un tema desagradable, porque lo que estamos viendo ahí son seres humanos matados de diversas maneras, pero creo que es conveniente que los conozcamos, conocer las diversas causales para ver que no tienen ninguna justificación ni antropológica ni bioética, y conocer los tipos de aborto para que veamos hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano, para ir matando a estos chiquitos que vienen en camino en sus diferentes etapas de gestación. Esto nos tiene que motivar también a nosotros, en primer lugar, a ser conscientes de la realidad del... ¿Perdón? Mi hijo, ya nos vamos. Ah, bueno. Conchita, ¿tienes prendido tu micrófono? Perdón. Esto nos tiene que llevar a ser conscientes de la realidad del aborto, que no es cualquier cosa, que por mucho pañuelito verde y por mucho que salgan haciendo desmadre y medio y que por mucho que lo pidan como derechos, no se puede dar, antropológicamente hablando, un derecho a matar. Es contradictorio y va en contra de la esencia misma de los derechos humanos. Si aceptamos eso como un derecho, podremos aceptar como derecho humano cualquier capricho que a cualquiera se le ocurra, como puede ser la pedofilia, como puede ser incluso la violación. Todo eso se podría llegar a reclamar en un futuro como un derecho. Al igual que hoy en día se habla también de los derechos del colectivo LGTBHIJK, porque cada vez les ponen más iniciales ahí. En las últimas marchas del lobby gay, ya ves a gente con pancartas para legalizar la pedofilia. Y una vez que lo logren, la van a reclamar como un derecho. Porque lo que estamos haciendo es llamar derechos a nuestros caprichos
e intereses. Y estoy rompiendo la esencia misma de los derechos humanos fundamentales. Nunca puede, cuando hablan de repente del derecho a decidir, el derecho a decidir es secundario al derecho primigenio a la vida. Porque si tú no estuvieras vivo, no podrías elegir, no podrías reclamar ningún otro derecho. Por tanto, no lo puedo poner por encima, el derecho a decidir, por encima del derecho a la vida. Entonces, si se fijan, pues es un tema escabroso, es un tema que duele por todo lo que se ve en las imágenes y en todo esto, pero ojalá que tomemos conciencia del valor de la vida humana y seamos capaces de defenderla en cualquier situación y darnos cuenta que ni siquiera el aborto por violación tiene una justificación ni antropológica ni ética. Y al revés, termina dañando más gravemente a la mujer que se somete a él. Entonces, bueno, por mi parte, esto sería todo. No sé, creo que ya me comí bastante tiempo, pero si hay tiempo alguna preguntita, con todo gusto, pues pueden abrir micrófonos. No sé si han puesto alguna pregunta en el chat y alguien la quiere leer, porque yo no estoy leyendo el chat. No, Entonces, no hay preguntas escritas, okay. Tony. Bueno, no hay, entonces pero sí. no sé si alguien tiene alguna preguntita y si no, pues para terminar. Yo solamente quisiera si nos puedes así, de una manera muy resumida, decir cuáles son esas consecuencias psicológicas y espirituales que quedan en la mujer que abortó. Así, un listadito de pesadillas. Una de las más notorias son las pesadillas. Hay mujeres que abortaron que dicen, la película October Baby la pueden encontrar, creo que está en Netflix y posiblemente en YouTube también la puedan encontrar. Algo que dicen constantemente las mujeres que han abortado después de un tiempo es que tienen pesadillas con su hijo que abortaron, ensangrentado. En un documental, una de ellas decía, yo soñaba con mi hijo que me decía, ¿por qué a mí, mamá? ¿Por qué a mí? Luego vienen esos traumas cuando la mujer ve a un niño de la edad que podría tener su hijo si no lo hubiera abortado, y empieza todo ese remordimiento interno de decir, es que yo maté a mi propio hijo. Al principio a lo mejor muchas de las que abortan dicen, no, es que no sueñas nada ni sientes nada porque no es nada lo que has abortado. Pero cuando a la mujer le cae el 20, que lo que abortó era un ser humano y que encima era su hijo, el trauma posaborto se manifiesta de una manera alarmante. Hay un incremento en tasas de suicidio, hay un incremento en tasas de adicción, en alcohol, en drogas, porque es una manera de querer olvidar lo que hicieron. Entonces, daños psicológicos son extremadamente altos. Yo hace tiempo hice un folletito que se llamó esto, Pautas científicas en torno a la vida humana. Y al final hablo precisamente de las consecuencias psicológicas. Les doy algunos datos. Esta es una psiquiatra que se dedica a estudiar el tema del síndrome post-aborto y dice, el 35% pensó que había recibido la visita de su hijo abortado. El 54% tuvo pesadillas relacionadas con el aborto. 69% experimentó síntomas de locura. 73% les venían a la memoria recuerdos del aborto. 81% mostró preocupación por el bebé abortado. 61% incrementó el uso de alcohol. 65%
tuvieron pensamientos suicidas, 69% tuvo problemas sexuales, 77% experimentó incapacidad para comunicarse y el 81% lloró con mucha mayor frecuencia. Y así hay un montón de datos más de secuelas psicológicas, porque como les decía hace un rato, psiquiátricamente se ha demostrado que el aborto rompe conexiones en las neuronas que van a dañar a la mujer por mucho tiempo. Entonces, las consecuencias psicológicas son bastante fuertes. Y a estas hay que añadir las fisiológicas, las biológicas, de desgarros, de sangrados, de un montón de detalles, ¿no? Tony, también sé que hay complicaciones con los papás de estos bebés abortados, que también ellos sufren situaciones parecidas a los de las mamás. Sí, es parecida. De hecho, hay muy pocos estudios al respecto. Ya se está trabajando ahorita incluso con el tema del síndrome posaborto en los papás varones, o sea, en los hombres. Y claro, nunca va a ser el vínculo igual que el de la madre con el propio hijo, ¿verdad? Porque lo has llevado en tus entrañas. Pero se ha tendido, sobre todo por estos grupos proabortistas, a invisibilizar al hombre. Dicen, esto es una cuestión de la mujer, solo ella es dueña de su cuerpo para decidir sobre ella. Lo que diga el hombre no importa en lo más mínimo. Entonces hay que tener en cuenta que para que haya un embarazo tiene que haber dos involucrados, un hombre y una mujer. Entonces, repito, hay muy pocos estudios al respecto. Ahorita ya se está trabajando algo con esto. Ya hay incluso hombres que están dando su testimonio de cómo les afectó a ellos el tema del aborto. En la mayoría de los casos se rompen las parejas después de que la mujer ha abortado. Entonces, híjole, si esta también es un tema, repito, por el vínculo no es tan fuerte como con la mujer, pero sí hay un trauma posaborto en el hombre. Dos preguntas aquí. ¿Hay alguna ley que proteja al hombre para decidir? Esa es una. La otra, me vuelves a nombrar las dos asociaciones que hay en México para que protegen a la mujer. Ahorita no. De hecho, se están trabajando algunas propuestas de ley en algunos países para que se oiga también la voz del hombre en el tema del aborto. Ha habido casos donde el hombre dice, es que es mi hijo también y yo no quiero que aborte. Es más, que me lo dé a mí, aunque luego no lo quiera, aunque luego se vaya ella por otro lado, yo quiero a mi hijo, ¿no? Entonces ahorita hay varias propuestas de ley para poder incluir también al padre en este tipo de temas. Las dos asociaciones que se dedican al tema de la adopción, aparte del DIP, pero al DIP no lo menciono porque pues ya es otro trámite y otra burocracia. Pero instituciones particulares son BIFAC, V-I-F-A-C, BIFAC, y Yoliwani con Y, Yoli, con la primera con Y, Wani, también la última con Y. Yoliwani. Las pueden encontrar las dos en internet. Aquí hay en Chihuahua, BIFAC. La más grande es BIFAC. Aquí hay en Chihuahua, BIFAC. Yoliwani está en Ciudad de México, tienen Playa del Carmen y creo que era por Veracruz, tienen casas hogar, y BIFAC tiene prácticamente por todo el país. Entonces son dos alternativas de vida donde el acompañamiento que dan a las mujeres es integral, las tratan con un cariño, con una delicadeza impresionante. La meta es precisamente que cuando nazca la criatura se la queden. Pero si no se la quieren quedar, ellos facilitan todo el trámite de adopción. Entonces, es un trámite, repito, largo, porque a veces, generalmente suele tardar 2 o a veces hasta 3 años. Pero, pues al final vale la pena.